Actuando con todas sus fuerzas por solo $500 al mes de alquiler, intenta detener el pago. Entonces, ¿por qué dije eso y por qué ahora me estoy preparando para salir de casa? La razón radica en una discusión que tuve con mi suegra Mary sobre él. Alquiler hace unas horas está en la escuela secundaria y está costando bastante. Mi trabajo como una broma, si no quieres pagar porque no te vas. Estaba esperando esas palabras. Finalmente había llegado el momento. Me levanté lentamente y en silencio me dirigí a mi habitación. Luego vino mi cuñada Courtney en burlarse de mí para que detuviera el pago. Si pudiera, si ella quisiera que se detuviera tanto, lo haría con mucho gusto. Diciendo esto con una sonrisa salí de la casa. Me juré cumplir los agravios de los últimos 13 años. Mi nombre es Teresa Reed, tengo 42 años y trabajo como diseñador independiente desde casa. Actualmente vivo con mis suegros y tengo un hijo de 13 años. Mi esposo Patrick está en el extranjero en una tarea en solitario. Conocí a Patrick cuando éramos estudiantes universitarios. Estábamos en el mismo año y veníamos de la misma escuela secundaria, pero casi no hablamos hasta que terminamos en el mismo club universitario. Yo estaba en un programa integrado de 6 años desde la escuela media hasta la secundaria, mientras que Patrick se unió desde una clase regular en la escuela secundaria. Una buena relación y nos casamos cuando teníamos 28 años. Hasta entonces habíamos estado viviendo juntos en un pequeño departamento disfrutando de nuestra vida juntos, pero luego las ruedas del destino se fueron. Era un año después de nuestro matrimonio. A la edad de 29 años comenzamos a vivir con mí en leyes. La razón fue que mi suegro John se enfermó y ya no podía trabajar y necesitaba atención a tiempo completo. Mary siempre había sido ama de casa y Courtney, mi cuñada, parecía trabajar a tiempo parcial. Era Patrick de rodillas rogándome: no puedo manejarlo solo. Soy plenamente consciente de que será una carga para ti, Teresa, pero por favor necesito tu ayuda. No pude negarme después de escuchar que cuando nos conocimos mis suegros fueron amables. Para mí no había nada desagradable en ellos. Además mis padres ya habían fallecido, ya que trabajaba desde casa, podía continuar con mi trabajo después de mudarme, así que no había ningún problema en vivir con mis suegros. Esa decisión resultó ser un error después. Comencé a vivir con mis suegros y comencé a experimentar el infierno durante unos meses. Patrick estuvo allí, pero un día dijo que lo sentía. Me asignaron a un proyecto a largo plazo en el extranjero. Es un proyecto de construcción en el extranjero y estaré uniéndome como supervisor asistente. Regresaré a los EU de vez en cuando, pero no sé cuándo terminará la asignación. Lo siento mucho, me sorprendió, pero sabía que esto podría suceder antes de casarnos. Patrick era empleado de una empresa multiglobal. Empresa avanzando en su globalización, y él había mencionado la posibilidad de una asignación en el extranjero cuando tuviera 30 años. Probablemente yo sabía que si lo asignaban se quedaría en el extranjero durante varios años o más. Decidí estar con él sabiendo esto antes de casarnos. No era así. Hay algo por lo que Patrick tuvo que disculparse, pero no era el momento adecuado. Todavía había cierta distancia emocional con mis suegros y estaba ansiosa por arreglármelas sin Patrick, pero tenía que hacerlo. Me robé y envié a Patrick, pero él ya no estaba. Las leyes finalmente mostraron su verdadera naturaleza fea. Oye, Teresa, ¿puedes hacer esto por mí mientras yo estaba lavando la ropa? Courtney arrojó la ropa que acababa de usar en la lavadora y presionó el interruptor. Confundiéndome con alguien conveniente y comportándote con arrogancia. Teresa, llegaste a esta familia como una novia, así que es natural que hagas tanto. ¿Por qué no puedes manejar una tarea tan simple? Tus padres hicieron un trabajo horrible criándote sabiendo que mis padres falleció temprano debido a una enfermedad. Mary decía esas cosas. La salud de John se deterioró debido al consumo excesivo de alcohol, lo que lo llevó a un estado en el que apenas podía mover la parte inferior de su cuerpo y necesitaba atención. A pesar de esto, hacía comentarios autoritarios: oye, se nos acabaron las bebidas. Y gritarme. Esto sucedía todos los días. Los suegros que había visto hasta ahora eran todos falsos desde el principio. Fingieron ser amables durante la propuesta de matrimonio para usarme como una sirvienta conveniente. Patrick también fue engañado. Consideré llamar a Patrick y lo haría. Mostré sus datos de contacto por teléfono, pero no tuve el coraje de llamarlo. Estaba en una misión muy importante del trabajo y no podía molestarlo, dividido entre querer que entendiera mi dolor y no querer ser un pájaro. No me atrevía a contactarlo.
Creía que los suegros podrían detener su acoso si se aburrían de mi falta de reacción creyendo esto. Soporté por un tiempo, pero los suegros eran tercos e implacables si les cocinaba una comida. Lo llamaban terrible y lo tiraban por el fregadero y luego me hacían limpiar el fregadero atascado. Si planchaba la ropa, me señalaban una pequeña arruga restante y me sermoneaban durante casi una hora después de un mes de esa vida. No podía soportarlo. Más pensando que podría romperme, finalmente llamé a Patrick con manos temblorosas: ayúdame Patrick, estoy en mi límite, no puedo soportar el trato de tus padres todos los días recibiendo misos. Lo siento, justo después de que sugerí que viviéramos juntos, terminé en una tarea en solitario. Solo pensar que Patrick estaba de mi lado me hizo sentir un poco salvada. Incluso después de abrirme con Patrick, el acoso de los suegros continuó. Así que le delataste a Patrick, él me llamó quejándose de las cosas desagradables por las que estás pasando. Eres una mujer tan terrible que nos hace pasar por villanos. Todavía faltaban muchos días para el regreso de Patrick, pero él trató de rescatarme de cualquier manera que pudo, llamando a Mary y sermoneándola. Sin embargo, esto resultó contraproducente. Mary estaba profundamente molesta por haber sido regañada por su amado hijo. Dirigió su enojo naturalmente hacia mí. ¿Pensaron que no se lo diría a Patrick incluso si lo hicieran? Puedo decir con seguridad que mi enojo y tristeza están justificados. No quiero divorciarme de mi amado Patrick y quiero apreciar a su familia como si fuera mía. Acepté vivir juntos con esos pensamientos sin imaginar nunca que estaría caminando hacia el infierno todos los días. Mary me regañaba. Además de eso, mis suegros están muy equivocados. Incluso yo puedo trabajar a tiempo parcial, pero tú te quedas en casa dependiendo de Patrick. Eso es tan vergonzoso que todos parecen pensar que no estoy trabajando, mientras que el trabajo remoto se ha vuelto más ampliamente reconocido recientemente. Lo que mis suegros imaginan y lo que hago son completamente diferentes. Por ejemplo, las personas que trabajan desde casa para una empresa pueden necesitar registrarse cuando comienzan a trabajar o tener reuniones a través de la web, pero yo no. Soy empleado de una empresa, soy un profesional independiente. Mi propio negocio, trabajo cuando quiero y cuando no estoy de humor me tomo un descanso para refrescar mi mente antes de volver al trabajo. No era nada inusual, ya que un amigo mío que también trabaja como escritor independiente tenía un estilo de vida similar. Sin embargo, a Courtney le pareció que simplemente estaba holgazaneando. Courtney dice trabajar a tiempo parcial, pero en realidad apenas trabaja unas 4 horas a la semana y no contribuye económicamente a la casa. De hecho, la he visto quitarle dinero de bolsillo a John. En resumen, ¿quién de nosotros debería estar más avergonzado? La respuesta es tan clara como el agua, pero me quedé en silencio para evitar problemas. Hubo una razón por la que no me fui a pesar de ese trato. Esa razón fue mi embarazo, un mes después de esa llamada telefónica. Inmediatamente llamó a sus padres y a Courtney a la sala de estar. Sin embargo, ellos no parecían estar escuchando en absoluto, simplemente ignoraron sus palabras con indiferencia, probablemente porque sabían que Patrick pronto volvería al extranjero. Solo tenían que aguantar por ahora, y una vez que el molesto Patrick estuviera, ya no podían volver a explotarme libremente ante mis suegros. Patrick parecía no ser más que un cajero automático o alguien que había traído una novia conveniente. Me sentí profundamente herido por haber menospreciado a mi ser querido, pero me quedé callado por el momento después de que Patrick me sermoneara. Courtney hizo un puchero y se quejó: ¿qué tal un marido que no regresa del extranjero a pesar de que su esposa está embarazada? Ante sus palabras, Patrick se volvió hacia mí sorprendido. Lamento haberlo mantenido en secreto. En realidad, justo después de que te fuiste a Japón, comencé a sufrir por una enfermedad inexplicable. Finalmente decidí ir al hospital el otro día y descubrí que estaba embarazada. Me encontré con Courtney justo cuando salía de la clínica cerca de la estación. No quería que mis suegros se enteraran. Estaba muy feliz sobre el embarazo, pero mencionarlo haría que Patrick se preocupara y posiblemente adelantara su fecha de regreso. Ya se le había concedido un regreso no programado y no quería obstaculizar su carrera siendo egoísta, así que decidí guardar silencio y decírselo solo a Patrick cuando regresara. Pero fue inesperado que Courtney me viera. Cuando Courtney me vio salir de la clínica,
se acercó a mí con una sonrisa y dijo esto: «Oh, felicidades, ya que nuestro hermano es el hijo mayor, ese niño naturalmente se convertirá en el heredero. Me aseguraré de informar». Esto para mamá y papá. Los suegros se enteraron del embarazo ese mismo día, pero eso no cambió nada. Continuaron tratándome como a una criada como siempre. Al escuchar la noticia, Patrick se enojó aún más, pero hasta el día que regresó al extranjero los tres no mostraron ningún signo de remordimiento. Es imposible dejar a Teresa aquí en esta situación. Patrick sugirió que me mudara a otro lugar solo, pero lo rechacé cortésmente. Aprecio la oferta y creo que es la mejor solución, pero ya llegué al límite. No simplemente huir después de haber sido tratado así. Estoy agradecido por tu preocupación, pero ¿puedes esperar un poco más? Por supuesto, Patrick se opuso a la idea, pero estaba decidido a que la determinación se había arraigado profundamente en mi corazón después de que Patrick regresó al extranjero. Courtney al ver esto parecía disgustada. «No es así, mamá, y papá es demasiado blando con ella solo porque está embarazada. ¿Por qué no hacerla cargar este paquete pesado?» Courtney señaló un paquete ordenado en línea por Mary. Sin embargo, Mary dijo con calma y una sonrisa que el bebé en su vientre seguramente es el hijo de Patrick, ¿verdad? Y es un regalo precioso. Heredero masculino, está bien por ahora. Una vez que dé a luz, volverá a My Duty. Al escuchar esto, Courtney sonrió con satisfacción. «Qué familia tan podrida de principio a fin». Con estos pensamientos resolví no ser derrotado y logré superar el embarazo y finalmente dar a luz un bebé sano. Comenzó entonces a un torbellino de noches sin dormir y antes de que me diera cuenta habían pasado 13 años. Ahora tenía 42 años y mi hijo se había convertido en un estudiante de secundaria de 13 años. Patrick había regresado a los EU de vez en cuando. Pero recientemente finalmente completó su misión y decidió regresar permanentemente. Por fin decidí poner en acción el plan que había estado desarrollando a lo largo de los años mientras empacaba mis pertenencias para salir de la casa. Se me acercaron por detrás y me di vuelta. Vi a Mary y Courtney parada allí todavía con sus típicas sonrisas sarcásticas mirándome y luego, de la nada, dijeron algo asombroso actuando con todo su poder por solo $500 al mes en alquiler. Intenta detener el pago. Entonces, ¿por qué dijeron esto y por qué lo estoy ahora? Prepararse para salir de casa tiene su raíz en una discusión que tuve con Mary sobre el alquiler hace unas horas. Ahora un estudiante de secundaria está costando bastante. Se unió al club de Kendo y el equipo era caro. Courtney: escuché que empezaste un nuevo trabajo a tiempo parcial y tengo varios trabajos, así que, ¿podrías ayudarme con el alquiler? San es el nombre de mi hijo. Entonces Mary se enojó por el alquiler. El alquiler de esta casa es de solo $500. ¿No puedes ni siquiera pagar eso? ¿Cuánto de Patrick, dinero piensas embolsarte? Siempre estás dibujando en tu computadora y jugando viviendo la buena vida. Si no quieres pagar, ¿por qué no te vas? Había estado esperando esas palabras o más bien las había provocado. Sin responderle a mi suegra, me levanté lentamente y me dirigí silenciosamente a mi habitación. Durante los últimos 13 años. En general, había minimizado mis posesiones, siempre estaba listo para salir de casa, por lo que no quedaban muchas cosas personales, una bolsa un poco más grande. El caso fue suficiente para empacar todo mientras hacía esto. Courtney, habiendo escuchado de mi suegra, también vino y se burló de mí para que detuviera el pago si podía, ya que parecían tan interesados en ello que decidí hacer eso con mucho gusto. Diciendo esto, con una sonrisa salí de la casa. Me prometí a mí mismo cumplir los agravios de estos 13 años y me dirigí a un apartamento mensual que ya había contratado. Ya había hablado de esto con Shaun, así que él vino al apartamento mensual sin dudarlo y empezó a hacer lo suyo. Tarea como siempre, lo que me hizo reír. Su adaptabilidad podría ser heredada de su padre Patrick, quien está acostumbrado a vivir en el extranjero. Mientras pensaba esto, pasé al siguiente paso. Como había dicho Courtney. Compañía me informaron que los servicios se desconectarían a partir de mañana y sentí mi corazón bailar de emoción sin que mis suegros lo supieran que había estado pagando todos los servicios públicos de la casa familiar. Los contratos estaban todos a mi nombre. Inicialmente Patrick había estado pagando, pero cuando se fue al extranjero sugirió que se cambiara el contrato a alguien que viviera en la casa,
así que pedí cambiar todos los contratos a mi nombre ya que iba a vivir allí y podía pagarlo, así que cuando los dos me dijeron para detener los pagos, nunca imaginaron que eso significaría que se cortaría la electricidad y el agua. Siempre habían asumido que Patrick estaba pagando todo desde el extranjero, pero Courtney me había dicho claramente que suspendiera los pagos, así que hice lo que me dijeron, deteniendo todos pagos. Esperaba con ansias el día siguiente. Con estos pensamientos me quedé dormido y por primera vez en estos 13 años dormí profundamente sin interrupciones, sintiéndome dichoso. Al día siguiente, después de despedir a Sa, estaba trabajando desde casa cuando, como era de esperar, recibí una llamada de Mary. Oye, ¿qué está pasando? Te han cortado la electricidad y el agua. Debiste haberle delatado a Patrick otra vez, ¿verdad? Intenta detener el pago. ¿Sabías que yo era quien cubría todas las facturas de electricidad y agua de esa casa? ¿Por qué deberían regañarme por hacer lo que dijiste? Al escuchar esto, Mary se quedó en silencio. Probablemente no se había dado cuenta de que todos los pagos estaban en mi nombre y por supuesto no era solo la luz y el agua lo que había cortado. También me había puesto en contacto con la compañía de gas y acababa de solicitar a la agencia inmobiliaria que le pagara el alquiler a mis suegros ya que ya no viviría allí. Esperaba que la agencia inmobiliaria se comunicara con ellos pronto. Ya que pensé esto, mi suegro en tono nervioso dijo por teléfono: acabamos de recibir una llamada de la agencia inmobiliaria preguntando quién se hará cargo del próximo pago del alquiler. Oye, ¿qué está pasando? La electricidad y el agua están cortados y ahora el alquiler también. ¿Patrick hizo algo? No pude evitar reírme de su pánico. Tenía sentido ya que siempre habían menospreciado mi trabajo llamándolo simple o dibujando. Después de un breve silencio, Mary finalmente hablé: dices que pagaste por todo, pero en última instancia fue el salario de Patrick. Como si tuvieras derecho a actuar tan alto y poderoso. Por eso desprecio a las mujeres de clase baja. Me enfurecí. Siempre había trabajado sin depender únicamente de Patrick para apoyo financiero. Ya era hora de revelar mi verdadera identidad a mi ignorante suegra. Mary se sorprendió, no podía creerlo. Después de todo, me había menospreciado pensando que su nuera, quien ella creía, era solo jugando, tenía un ingreso anual de $100,000. Espera, eso no puede ser cierto. ¿Crees que puedes engañarme negándome a creerme? Le dije el nombre de la compañía que fundé y le sugerí que la buscara. Courtney, que había estado escuchando por el altavoz, parecía haber investigado un poco y me sorprendió de ninguna manera. Es verdad, dice Teresa Reed como directora ejecutiva. ¿Por qué ocultaste esto? No había estado ocultando nada, simplemente me habían confundido con desempleado desde el principio. Me habían menospreciado sin darme cuenta de que tenía estado apoyando su estilo de vida todo el tiempo. Había soportado estos 13 años sin huir porque tenía a Patrick y a Shaun. Podría haber escapado, pero eso solo me habría convertido en el hazmerreír de ellos, así que decidí aguantar hasta el regreso de Patrick y luego darles una venganza adecuada. Mi plan era contratar un apartamento mensual tan pronto como se confirmara el regreso de Patrick y salir de la casa. Podría haber cortado servicios públicos como la electricidad inmediatamente, pero entonces esos tres rencorosos probablemente dirían que estás manipulando todo porque controlas las finanzas y te gusta atrapar gente. ¿No sabes qué dirían esas cosas? Decidí cambiar la situación a mi favor. Si fueran ellos los que me dijeran que suspendiera los pagos, no podrían culparme y se arrepentirían de lo que habían dicho. Me preguntaba cómo crear una situación así cuando fácilmente cayeron en la trampa y dijeron que intentara detener el pago. No puedo olvidar la expresión del rostro de Courtney cuando dijo esas palabras con confianza, engreída y asegurando que no estaba tan herido como estaba. Me divirtió saber exactamente cómo se desarrollaría la situación. Mis suegros pronto se dieron cuenta de su error y comenzaron a tratar desesperadamente de congraciarse, así que eso fue todo. Simplemente estabas siendo considerado con nosotros al no decir nada. Si hubiéramos sabido que lo eras pagando, te habríamos tratado mejor. Estaba a punto de perder los estribos otra vez. Básicamente, ella estaba diciendo que si yo hubiera sido un ama de casa que no trabajaba, su trato hacia mí habría estado justificado. Tal cosa nunca debería ser aceptable. Mi suegra, incapaz de ofrecer una disculpa adecuada y obstruida por su inútil orgullo, me enfureció aún más con sus absurdas declaraciones. No quiero escuchar esas excusas.
Detuve todos los pagos tal como Courtney me pidió y no tengo intención de devolver a Patrick. Harto de entretenerlos y bloqueé sus números. El silencio después de que bloqueé la llamada. Me sentí muy tranquilo. Ahora solo quedaba esperar el regreso de Patrick y darles a mis suegros una lección bien merecida. Esperaba con ansias ese momento. Disfrutando de un breve periodo de paz, finalmente Patrick regresó. Su piel estaba bronceada por el trabajo al aire libre que contrastaba con su brillante sonrisa blanca. Lugar cuando llegamos y tocamos el timbre. Mary apareció con una mirada vacía en sus ojos. Su piel estaba áspera y hecha jirones y su cabello descuidado y crecido. Parecía que no había estado en una peluquería por un tiempo. Cuando yo estaba contribuyendo financieramente podían hacer lo que quisieran, pero ahora con padres desempleados y una hija que trabajaba a tiempo parcial, la vida era diferente. Todo esto era parte de mi plan. Las personas que se acostumbran al lujo con los ingresos de otra persona a menudo luchan por ajustar sus hábitos de gasto. La situación debe ser insoportable. Un estado y de repente ella estalló en ira. Tú es todo tu culpa. Mantuviste tus ganancias en secreto engañándonos. Qué insolente. Desde que te fuiste no ha habido dinero, solo aumento de gastos y yo he estado cuidando de John. Courtney es inútil siempre. Jugar como podría tal un niño desobediente sea mío. Es exasperante. Mary se negó a reconocer sus propias faltas. Su orgullo era montañoso. Me estaba burlando internamente de esto cuando Patrick intervino. Podría decirte lo mismo. Es absurdo pensar que los niños deben servir incondicionalmente a sus padres. De los que hemos hablado. El trabajo a tiempo parcial de Courtney varias veces es cierto, pero cada vez que tú y papá dijeron que está bien porque ella puede casarse, mira el resultado después de los 40 y aún no puede mantener un trabajo decente simplemente holgazaneando en casa. Patrick no pudo encontrar una palabra para decir. Su acto así me recordó el dicho de tal madre tal hija. Hubo una discusión en la entrada por un tiempo, pero de repente sonó el teléfono de Mary, chasqueó la lengua y se puso pálida cuando vio la pantalla. Tan pronto como contestó resultó ser la policía. Courtney se metió en problemas con la policía por Daydaschi. Me están pidiendo que la recoja. ¿Qué está haciendo actualmente? Solo los suegros estaban en casa y Courtney había salido con sus amigos con los que había estado cenando. Aparentemente esperaban ser tratados desde el principio. La persona que conoció era un compañero de clase de la escuela secundaria que la contactó para una reunión después de regresar a casa. Parece que la persona no sabía que Courtney trabajaba a tiempo parcial. Sin embargo, cuando llegó el momento de pagar después la comida, Courtney estalló en ira cuando le pidieron que pagara por lo que había comido, insistiendo en que la persona que la invitó debería pagar. Esa lógica no funciona. No es normal que los adultos paguen por lo que han comido. Ella fue con la expectativa de siendo tratada pidiendo menús caros e incluso pidiendo vino caro y ni siquiera era mediodía porque la otra persona debería pagar por alguien así. Es obvio para cualquiera que Courtney tuvo la culpa, pero ella negó saber algo y salió corriendo del restaurante sin pagar. El gerente la atrapó inmediatamente y la denunció a la policía. Patrick y yo no pudimos evitar sonreír ante un final tan terrible. Mary tembló al escuchar de la policía cuánto había cenado Courtney y se apresuró a pedir más de $200 de vino por botella en un restaurante italiano en Broad Dallat y luego comer tanto que la cuenta supera los $400. Increíble, no tenemos esa cantidad de dinero en este momento. $400 es mucho, pero no tanto para el estado actual de la casa de mis suegros. Debe ser una cantidad significativa. La vi mirarnos pidiendo ayuda. Me reí entre dientes y dije que no pagaría por eso. Con esa sola frase, el rostro de mi suegra cayó en desesperación y se desplomó en el acto cuando fuimos a la escena. La amiga de Courtney. ¿Qué sucedió? Por la facilidad con la que entregó el dinero, pero Patrick me explicó en voz baja la razón por la que esa persona es la hija del presidente de la empresa donde papá solía trabajar. Solo había unas pocas personas con las que Courtney se llevaba bien y si ella decía un compañero de secundaria pensé que debía ser ella en nuestra ciudad natal. Es bastante conocida y parece que mi mamá todavía tenía suficiente sentido común para darse cuenta de que ir en su contra podría arruinar la reputación de nuestra familia. Courtney, quien había sido severamente advertida por el gerente, vino hacia nosotros pareciendo sorprendida. ¿Por qué están ustedes aquí cubriéndose la cara? Con sus manos comenzó a llorar avergonzada de ser vista en su estado descuidado debido a la falta de dinero para cuidados de belleza. Ver a Courtney, quien solía mirarme con desprecio, caer a un punto tan bajo, fue satisfactorio.
Patrick parecía pensar lo mismo dándole una mirada severa. Courtney siempre tuvo un hábito de preocuparse por lo que pensaban los demás, especialmente con respecto a los cuidados de belleza, que conocía desde que vivimos juntos durante 13 años, en lugar de contribuir al hogar, ella traía suplementos dudosos y espejos extraños de salones cuya eficacia era cuestionable, en última instancia, eran una pérdida de dinero. Al darse cuenta de sus errores, mi suegra y Kurt comenzaron a disculparse a nuestros pies. Lo siento, todo fue culpa mía, no volveré a acosarte nunca. Teresa, por favor, vuelves a casa. Pude ver que era sincera desde el fondo de su corazón, la orgullosa. Mi suegra arrodillada mostró cuán desesperada era la situación, sin embargo, Courtney se mantuvo sin disculpas y consistente en su actitud. Quien se enfureció no fui yo ni Patrick, fue Mary. Ya es suficiente, no vuelvas a casa. Considera los $400 como dinero de indemnización. Si hubieras trabajado adecuadamente o te hubieras casado, nada de esto hubiera sucedido. Mary arremetió contra su hija con un torrente de palabras duras. Courtney, que siempre había sido mimada, se sorprendió por esas palabras de su madre y se quedó congelada en el acto. Parecía que el vínculo de esta familia era tan frágil que se volvieron unos contra otros. Al final, las familias deberían apoyarse y ayudarse mutuamente. En momentos como este, pero en lugar de eso, solo estaban preocupados por culpar a todos los demás, pero ellos mismos. Era una farsa ridícula y lamentable y decidí ponerle fin. ¿Estoy equivocado? Bueno, incluso si dices que estoy equivocado, esta es la realidad y tienes que aceptarlo. Mis palabras los dejaron a ambos completamente en silencio. Probablemente decidieron que era mejor no hablar más, ya que solo podían quejarse o disculparse. Lo que les esperaba a estos tres era un infierno sin fin. Soporté 13 años, pero honestamente solo pude hacerlo porque tenía una familia que me apreciaba. Y me di cuenta de lo tontos que habían sido. Después mi suegra empezó a trabajar a tiempo parcial. Era necesario para llegar a fin de mes, pero lo que había hecho hasta ahora no desaparecía. Así mi suegro volvió a enfermarse naturalmente. Fue porque continuó bebiendo a pesar de las órdenes del médico. Beber alcohol barato en botellas grandes empeoró su condición y ahora tuvo que permanecer en el hospital por un tiempo. Se quejó de la comida insípida y poco apetecible del hospital, pero esa era la menor de las preocupaciones de Mary. Ella deseaba que él al menos se había quedado en casa, ya que no podía trabajar debido a su pierna mala, pero con su hospitalización y cirugía, los gastos médicos pusieron a prueba sus finanzas. La enfurecida mi suegra usó el dinero que su esposo había estado ahorrando en secreto. Al escuchar esto, el suegro se enojó, lo que provocó una discusión. Sin embargo, un paciente en la cama de al lado los regañó diciendo que ambos son tan malos como el otro. Esto lo dejó abatido. Ahora que está tranquilamente pasando su estadía en el hospital y pasando sus días en días sin libertad. Mary, que trabajaba incansablemente para pagar el hospital y los gastos de manutención, finalmente colapsó y terminó en el hospital. Un completo revés de sus intenciones. Patrick la ignoró por completo y este fue el golpe final para mi suegra. Después de ser expulsada de la casa, Courtney aparentemente fue arrestada por robar dinero de su trabajo de medio tiempo. Ella no mostró ningún remordimiento, ni siquiera justificó su robo porque no tenía dinero. Robó una cantidad significativa y había sido hacerlo más de 5 veces, lo que llevó a que ella recibiera una sentencia real. Fue un final apropiadamente anticlimático para Courtney y no pude evitar reírme. Patrick, nuestro hijo y yo comenzamos a vivir en un condominio de gran altura que compramos incluso con el dinero que no quiero volverme arrogante como mis suegros. Hemos estado viviendo de la misma manera que antes, usándolos como un mal ejemplo. No tenía habilidades atléticas, pero nuestro hijo, siendo hijo de un ex capitán de atletismo, se destacó en los deportes. Participó en el Campeonato Nacional de Esgrima y está asistiendo a una escuela secundaria reconocida por la esgrima, viviendo sus días felizmente como madre de un hijo único.